que para el que cree. Para el que. Y yo no sé por qué tú estás atravesando, pero yo sé que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob quiere y también puede. Ese Dios tiene interés por tu vida. Y mientras yo venía, me hablaba y me decía: quiero que exhortes a mi gente y le hagas saber que yo soy un Dios de milagros, que yo soy un Dios que hago de lo imposible posible, y que yo estoy interesado en cada situación de su vida, de que a mí me importan sus circunstancias, y que le va a ser más fácil recibir de mí si entienden que a mí me importa. Yo necesito que ellos entiendan que a mí me interesa. Me interesa sus necesidades, me interesa sus circunstancias, y me interesa tanto que he venido hoy a hablarle de economía de milagro. Y yo quiero esta tarde ya bendecir tu vida con el corazón de Dios. Hemos estado hablando de esta serie de economía de milagros. Hemos estado hablando de la economía de Dios y hemos ido descubriendo que Dios tiene una economía. Pero ahora Él me dijo: no quiero solo que le hable ahora de mi economía, quiero que le reveles mi economía. Y yo quiero que tú entiendas esta tarde que hablar de economía es un tema de fe. Yo quiero que tú entiendas que hablar de economía es un tema espiritual. Mientras meditaba, el Señor me dijo: dile a mi pueblo que a ellos le enseñaron que a mí me importaba que ellos oraran, sí o no. Que a mí me importaba que ellos ayunaran, sí o no. Que a mí me importaba que ellos diezmaran, sí o no. Que me importaba que leyeran la Biblia, sí o no. Que me importaba que ellos se congregaran, sí o no. Que me importaba que ellos fueran al cielo. Pero me dijo: ve a anunciarle a casa de alabanza que también me importa su economía. Ve a anunciarle a casa de alabanza que también me importa su mesa. Ve a anunciarle que me importa la educación de sus hijos. Y dependiendo de la revelación que tú tienes de Dios, ese va a ser lo que tú vas a recibir de Él. Así que la gente tiene fe en la oración, por eso ora. La gente tiene fe en la salvación y por eso se porta bien. La gente tiene fe en el ayuno y por eso se abstiene de alimento. Para hacer todas estas cosas, tú tienes que tener. Entonces, todo en la vida se trata de. Para ver un milagro se trata de. Para ver economía estable se trata de. Porque la vida se trata de fe. Porque la fe es la certeza de lo que se está esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Todavía tú no estás viendo la economía que tú quieres. Pero dice el Señor: porque tú tienes fe, tú lo estás esperando. Habrá alguien que está diciendo: yo no lo veo, yo no he pagado la cuenta bancaria, pero yo lo creo. Y yo no lo veo con mis ojos, pero yo lo creo. Lo que sucede, me decía el Señor, que le enseñaron a la gente de que la economía era para cosa apartada de Dios. Entonces, como es algo apartado de Dios, escuchen esta locura que le voy a soltar. Como separamos la economía de Dios, por eso la gente se va detrás del jefe, del gobernante, porque para nosotros Dios no tiene nada que ver con economía. Entonces, como mi necesidad económica, pastora, ahora como yo necesito es del jefe, porque separamos a Dios de la economía. Y al separar a Dios de la economía, cuando tú tienes necesidad económica, tú no vas a correr donde Dios. Tú
vas a correr del quien tú crees que tiene tu economía. Por eso nosotros corremos al gobierno, corremos al jefe, corremos a todas las cosas, porque nadie puede vivir sin nadie. Entonces, aunque queramos meter la cabeza en un hoyo, como dice la gente, que la avestruz esconde la cabeza para ignorar su realidad. Tu realidad es que en la mesa falta comida. Tu realidad es que la luz se tiene que pagar. Tu realidad es que el cable se tiene que pagar. Tu realidad es que falta para pagar el pasaje de la escuela. Le cuento algo. Voy a contárselo. Anoche, Pastor Irving, hace 2 noches, me escribió un muchacho, yo no sé quién es. Quiero que vean lo incoherente que es la iglesia. Y creo, pastora, que el Señor permite esas cosas porque Él estaba preparando este mensaje. Qué locura. Y en Facebook yo escribí, dije: Cristo llamaba a la gente al reino y nosotros estamos llamando a la gente a la salvación. Y un joven, no sé quién es, un día antes me escribió diciendo que él tiene un problema con la universidad y que él necesita, si lo podía apoyar para unos papeles universitarios. A veces yo lo contesto en las redes sociales. Yo no ando contestando así. La gente son loca, hasta me llaman en FaceTime. Ni mi familia me llama FaceTime y la gente empieza, sí. Yo dije FaceTime, yo no sé ni quiénes son. Pero bueno. Pero ahora él ve mi póster y él escribe diciendo: sí, pastor, lo veo hablando bastante de economía, pero eso es bueno, pero lo que la gente necesita es arrepentimiento, perdón, para recibir la salvación. Ayer tú me estabas pidiendo plata. Ese es el cristiano. Él ve el póster de economía y él, como le enseñaron que la economía y Dios no tienen nada que ver, él escribe en el póster que yo monté. Y a mí me entra una cosa cuando escriben algo en mi poste. Yo te escribo en el TN. Su pastor es problemático. No escriba en mi cosa. Pregúntame qué yo estoy diciendo. Si escribe, te voy a escribir en el TN y te voy a poner en tu lugar. Amén. Si quieren saber, pregúntenle a alguien. Escuchen. ¿Están viendo algo? ¿Están viendo incoherencia? Ayer en la noche me escribiste porque necesitaba economía, ¿sí o no? Ahora, como escuchas en el póster algo contrario a lo que te enseñaron, tú te acuérdate que ayer you needed money. Pero así es el religioso. My God, Señor, gracias por esta experiencia. No le escribí, a este le mandé una nota de audio para que escuche. Pastor, perdóneme, de verdad que ni entendía. Y le digo: hey, yo no puedo hablar de reino sin hablar de arrepentimiento. Y si tú escuchas mi mensaje de reino, te vas a dar cuenta que arrepentimiento es solo la iniciativa. Ese no es el fin. Hay gente en salvación cuando Dios lo llamó a la promesa. Hay gente todavía en Egipto creyendo que Dios nada más lo quería librar de Egipto. La promesa no era liberación de Egipto, era la tierra donde la leche y la miel fluyen. Dios no te prometió liberación, Él te prometió promesa. Él te prometió tierra. Él no prometió Egipto, Él no prometió el desierto. Dios prometió tierra de leche y de miel. Habrá alguien que entienda lo que su pastor le está diciendo. Qué bueno es que tú me salves, Señor, pero a mí llévame a mi promesa. Llévame a la leche y la miel. Pobrecito. Pero así nos enseñaron, Kenny, a simplemente decir cosas porque me enseñaron así. Y termino diciéndole esto. Y en vez de preguntar, porque puede que Dios te estaba enviando una respuesta ante tu necesidad, pero como te aferra a lo que te dijeron, no te pudiste beneficiar de la respuesta ante tu necesidad.
Entonces, al separar la economía de Dios, es vital que entiendas esto. Tú no puedes amar a Dios. Si quieres, apúntalo, escríbelo, di lo que tú quieras. ¿Quieren ver? Porque si tú separas a Dios de la economía, Dios no puede ser tu sustento. Y todo ser humano ama a quien lo sustenta. ¿Dónde están esas mujeres cuando tienen un buen marido que la ponen bien pretty, que compran la comida, pagan la casa? ¿Dónde están esas mujeres? Quizá hay 2 que 3, quizá no hay muchos responsables así. Pero aquella mujer que no tenga pena, si tú estás entre todas, levanta la mano. Cuando tú tienes un hombre que trata de hacer las cosas, suple, bendito sea el Señor. Y ella ama. Ella ama a ese marido. La pastora, ella dice: este resuelve. ¿Habrá alguien aquí? ¿Me entiendes, Yeli? Si sale uno que resuelve, tú me decís: hey, cásame con... Yo estoy buscando a alguien hace tiempo que me pare de montar tanta ropa y cosas. Estoy buscando a alguien que... ¿Tú me entiendes, José? Así que están buscando. ¿Dónde están las mujeres que están buscando a alguien que resuelva? Las que están buscando que resuelvan. Que levanta tu mano, que tu marido esté aquí y no te resolvió ni resuelva. Alguien, yo estoy buscando amar porque habrá alguien que tiene que resuelva. Hay 2 que 3 que el marido resuelve a mitad. Y ellos hacen así porque tienen... Deja que vean que no está resolviendo. Así que cuando tú separas a Dios de la economía, tu amor por Dios no va a ser genuino, porque Dios no suple. Porque lo que tú tienes no te lo dio Dios. Así que si no te lo dio Dios, tú no sientes amor por quien no te sustenta. Eso es duro. Y Él puede ser Dios que te creó, pero te dejó aquí para pasar necesidad. Entonces, si tú desligas a Dios de la economía, quiero ayudarlo porque va a ser pronto ahora que me monte en el avión. Pero necesito dejarles esto. Así que al tú separar a Dios de la economía, tú no puedes tener una buena relación con Dios. Y te voy a explicar por qué. Aún los grandes hombres que tuvieron encuentro con Dios fue por su economía. Entretengan eso. Jacob se encontró con Dios porque él tenía un problema económico. Si tú me bendices donde yo voy, tú serás mi Dios. Y él tiene un sueño y todas esas cosas. Isaac andaba en sequía, se quería ir a Egipto y Dios le dice: no te muevas. Abraham, Dios le dice: ¿qué pasó? Está pasando la dura aquí en Ur de los Caldeos. Bueno, tengo una tierra que fluye la leche. Así que todos los grandes hombres de Dios, la mayor parte tuvieron un encuentro divino a causa de la economía. ¿Qué el pastor quiere decirme? Cuando tú veas a Dios como el centro de la economía, ya ellos no van a tener que decirte que venga al culto. Ya no te van a decir que ore. Porque nosotros amamos tanto nuestra economía que por eso tú vas al trabajo, llueva. Tú vas a llevar a los hijos a la escuela todos los días. ¿Por qué tú lo estás llevando? Porque tú quieres que él consiga un buen. ¿Y por qué tú quieres que él consiga un buen trabajo? Porque a ti te preocupa su. Entonces, todo lo que nosotros vemos como suplidor de mi economía, nosotros lo amamos. Por eso tú amas el trabajo. Él te dice que venga a cualquier hora, tú vas a venir. Te dice que tú amas eso porque eso suple tú. Estoy ayudando a alguien. Porque ya estoy cerrando, estamos cerrando el martes. Y yo quiero que tú entiendas hoy esto. Porque el fin de hablar de economía es para dirigir tu corazón a Jehová Jireh. No, el fin no es llevarte a la economía, porque si no entiendes esto, vas a ir detrás de la economía y en vez de ir detrás de Dios. Porque es economía de... Y entonces, ¿quién es el Dios del reino? Entonces, si Él es el rey del reino, tú no puedes disfrutar de su economía sin Él. Espíritu Santo, ayúdame. Porque esto tiene poder
para hacerte ir detrás de la economía y no de Dios. Y yo no te estoy llamando ahí detrás de economía. Yo te estoy llamando ahí detrás de Jehová Jireh, el que es la fuente de tu economía. Porque el reino de los cielos tiene su economía. Y necesito que tú entiendas hoy que Dios es el centro de la economía. Y Él le importa tu economía. Y yo quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 21. Lean conmigo y luego volamos. Padre, ayuda al pueblo a recordar esto. Y hoy te estoy hablando de economía de milagros. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Y te quiero definir milagro para luego leer el libro de Juan. Quédense allí. Hablar de milagro es algo que sucede por intervención divina. Voy a decirlo otra vez. Hablar de milagro es algo que sucede por intervención. Ahora, tú tienes una mala interpretación de milagros. Porque milagro puede hacerlo Dios a través de su ley. Tú necesitabas un dinero y milagrosamente Dios usó ¿a quién? Entonces, milagro no es intervención divina sin la mano humana. Si tú entiendes esto, vas a vivir en milagro. Lo que pasa es que como tú solo llamas milagro a lo que aparece por arte de magia, that's not miracle. That's witchcraft. Ese no es milagro, ese es brujería. Todo lo que Dios te va a dar va a ser Dios. Los cuervos solo son cuervos. Ahora, como tú creíste que el milagro de tu empleo fue tu jefe y tu currículum, tú atribuyes tu milagro a él. Pero cuando tú entiendas que Jehová Jireh es la fuente de ese milagro, tú no vas a andar atrás de él, porque tú entiendes que fue Dios que usó el cuervo. Habrá alguien que entiende, pastor, tú solo eres. Y no me importa lo ungido que tú estés y lo poderoso que tú seas, mi socorro viene. Sí que tú no me puedes confundir. Porque ¿qué es milagro? Intervención divina. ¿Y cuánto necesitan una intervención divina en su economía? Pero tú tienes que entender, para darle el crédito a Dios y no a los hombres. Y por eso gente no vive de milagro en milagro. ¿Y por qué no vive de milagro en milagro? Porque ya Dios hizo milagro y ellos se lo atribuyeron al jefe, al marido y a todo lo demás. Y Dios dice, ya no te lo puedo dar más. ¿Sabes por qué no te lo puedo dar más? Porque tú vas a atribuírtelo a los hombres y no a mí. Y por eso hablar de milagro económico nos cuesta creerlo, porque pensamos que Dios solo hace milagros de sacar pie, de sacar mano. Porque ¿qué nosotros definimos por milagro? Sanidad. Eso es un milagro, pero eso no es el milagro. Y Dios está interesado no solo en hacer milagros de sanidad, sino también de economía. Habrá alguien que necesita, habrá alguien que no tiene ni un pie malo y necesita un problema económico. Habrá alguien que llegó como yo, que no tiene un problema de salud, pero habrá alguien que entiende, mira, todos los que estamos aquí tenemos problemas económicos. Hay 2 que 3 que tienen problemas de salud, pero aquí adentro hay más gente con problemas de economía.
Así que la gente necesita entender que Dios no solo sana, sino que también prospera, sino que también bendice. Y Él me mandó a decirte que todavía tú no has visto tu milagro, porque tú no has activado tu fe. Porque hablar de economía, digo conmigo economía. Hablar de economía es hablar de fe. Y quiero que se queden con esto, porque la economía de Dios es de fe. Imagínate sembrar una semilla de arroz y esperar que ese arroz dé fruto a 100 por 1. Si eso no es un milagro, quiero abrirte los ojos. La economía de Dios es una economía de siembra. Digan conmigo, siembra. El hombre de Nevada mandó a China a comprar contenedores de ropa. ¿Qué él hizo? Sembró. Y ese hombre tiene tanta fe que él se hizo el loco de traerlo hasta acá y creer que eso se va a vender. Porque hablar de economía es hablar de sembrar. Y hablar de sembrar es hablar de invertir. Digan conmigo, invertir. Voy a abrir los ojos. Andrés hoy estaba en el trabajo. Él invirtió horas y fuerza. Y en la quincena que le van a dar, un salario. Él tiene fe que el jefe va a cumplir. Porque el 15 puede llegar y el jefe le dice que la compañía cayó en quiebra. Pero él tiene tanta fe por 15 días para esperar que le van a dar una cosecha. Así que hablar de economía es hablar de fe. Porque así lo inventó Dios. En el libro de Génesis, Él dijo: le doy todo fruto que tiene semilla para su sustento. Entonces Dios establece una ley milagrosa. Lo que pasa es que tú te comes eso arrocito y tú no te sientas a mirarlo y decir: ¿cómo sembraron uno y salieron 1000? Ese es un milagro. Es un milagro sembrar un maíz y salgan cientos. Porque la economía de Dios es una economía de multiplicación. Porque Dios entendió que si tú tienes fe para esperar que lo que tú sembraste dé fruto, te va a dar fruto al 100 por 1. ¿Y por qué da fruto al 100 por 1? Por una palabra. ¿Sabe quién lo dijo? Dios. Sí que la vida económica tiene que ver con sembrar y cosechar. Para prosperar en la vida se necesita sembrar. El que no siembra no puede cosechar. Hay gente sembrando tiempo, sembrando fuerza, y por eso recibe un cheque. Y hay otros como Nevada que están sembrando su dinero y consiguen fruto. La separación de los dos es que uno consigue un salario, pero el otro prospera. Porque para prosperar se necesita un milagro, no una comodidad. ¿Ustedes me están entendiendo? No se preocupen, yo voy a subir ahora, pero tú necesitas caminar conmigo. Para prosperar, tú no puedes estar en seguridad. ¿Cuántos saben que el cheque es? Esa gente no prospera. Tú tienes un salario. Porque el milagro económico viene de la incertidumbre. De creer, my God,
de que tú fuiste a la tierra, la araste, metiste la semilla y ahora te estás sentando a ver que la mano de Dios. Es fácil sentarte a ver que tu esfuerzo te den un salario, pero cuán difícil es sembrar y sentarte a esperar que el Dios de prosperidad haga que dé fruto al 100%. Y por eso ellos son millonarios, porque ellos tuvieron la esperanza de tomar lo que tenían, sembrarlo. Y aunque nosotros venimos a la iglesia, ellos tienen más fe que nosotros, porque invertir 10,000 y 15,000 dólares para esperar a ver si se vende, para eso te necesita fe. Así que cuando Dios te establece economía, Él establece una economía por fe. Digan conmigo, fe. La economía tiene totalmente que ver con fe. El que está trabajando, se lo voy a volver a repetir, está esperando confiado en fe que su jefe le va a suplir. Pero el que está invirtiendo levanta sus ojos a los montes y dice: mi socorro viene de ti. Tú me vas a bendecir. Tú me vas. Porque toma fe para creer que tú sembraste una semilla, y de una semilla, y Dios quiere llevarte a esa dimensión. Así que tú necesitas entender que la economía de Dios no está limitada al fracaso ni a la necesidad. Porque cuando Dios está contigo, Él mete su mano, y donde otro no pudo prosperar, yo vengo a decirte: tú lo vas a hacer. Donde otro no pudo avanzar, yo vengo a decirte: tú lo vas a hacer. Porque no es que tú no hiciste nada como el otro, sino que había alguien a tu favor que el otro no tenía. Habrá alguien que dice amén conmigo. Y yo quiero que me acompañen aquí, que le voy a soltar unos milagritos aquí rápido. Juan capítulo 21 dice. Juan capítulo 21 versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Versículo 2. Quiero que lean esto para poder irnos en este avión. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron. Digan conmigo, digan conmigo, digan conmigo. No pescaron. Yo creo que hay gente aquí que va a tener esta experiencia, que aunque el tiempo ha estado pasando y parece que nada has pescado, dice el Señor: voy a marcar la diferencia. Voy a marcar la diferencia. ¿No pescaron? Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor,
se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella. Él no estaba desnudo. Ese es otro tema. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Versículo 9 dice: al descender a tierra, alguien que diga conmigo barbacoa. Al descender a tierra, vieron una barbacoa puesta y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de pequeños peces. La economía de Dios es grande. 153. Y aún siendo tanto, I like this. Alguien que diga conmigo: no se rompió. Alguien que va a entender hoy: no se rompió. Aún cuando Dios los bendijo con tanto, no se rompió la red. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos después de haber resucitado. Digan conmigo: economía de milagro. Jesús, en su primer encuentro en Lucas capítulo 5, Él se encuentra con Pedro y los discípulos y le dan un título a estos hombres. No lo llaman que estaban pescando, lo llaman pescadores. Y en el primer encuentro que Él tiene con ellos es este mismo escenario, capítulo 5 de Lucas. Pero yo quiero que ustedes se acuerden de la palabra pescadores. Significa que ese era su negocio. Significa que ese era su sustento. Significa que esa era su economía. Y el primer día que Jesús se encuentra con ellos, no habían pescado nada. Y dice en Lucas que ellos estaban lavando la red. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, Él los encuentra desanimados. Háblale a mi pueblo. Leemos a Pedro y solo decimos el pescador, pero tú no te pones en sus zapatos. La pesca era su forma de vida. Yo no sé si Pedro debía dinero. Yo no sé si Pedro estaba en un préstamo. Yo no sé si en la casa de Pedro había comida. Él no estaba pescando, él era pescador. Es necesario para entender a tu Dios, para ver a tu Dios interesado por ti. Yo quiero revelarte a este Pedro. Yo quiero revelarte a estos pescadores que terminan de pescar, pero no hallaron nada. Y yo me imagino a ellos. Dice que estaban lavando la red. Yo me imagino a ellos lavando la red en desesperanza. ¿Y ahora qué voy a poner en la mesa? ¿Ahora qué voy a hacer para pagar ese préstamo? ¿Ahora qué voy a hacer para comprar el aceite para prender la vela? ¿Ahora cómo voy a tener para el desayuno? Yo me imagino a este Pedro lavando la red, como algunos de ustedes. Y dice que Pedro lavaba la red. Porque dice que había pescado toda la noche, pero no había encontrado nada. Y cuando él se encuentra con Jesús la primera vez, Jesús le dice: préstame tu barca,
déjame predicar y cuando yo termine te voy a bendecir. Es que Pedro estaba enfocado en la economía de los hombres. Tú estás enfocado en tu familia y en tu casa. Así que Jesús le dijo: yo necesito tu barca. En vez de usar tu barca para peces, déjame terminar de predicar. Déjame usar tu barca. Déjame usar tu barca. Déjame predicar al pueblo. Y cuando yo termine de avanzar el reino, tengo una sorpresa para ti. Y Pedro le dice: mi carrera es pescador. Y si yo te estoy diciendo que ahí no hay peces, ahí no hay peces. Y Jesús le dice: te dije que no hay peces para ti. Es verdad que ahí no hay peces, pero el que está delante de ti es el Dios de milagros. Y ya le ordené a los peces que estaban en alta mar que empiecen a correr a la orilla. Habrá alguien que está entendiendo. Ya le di orden a los peces: aquí estoy yo. Y empiecen a... Y tú tienes que imaginarte a Pedro en tu situación. No hay trabajo. Pastor, fui a zona libre y a nadie encogieron. Bueno, dice: Señor, déjame usar tu barca. Y cuando yo empiece a usar tu barca para mi reino, quizás no va a haber trabajo para él y para ella, pero yo vengo a decirte que para ti sí hay. Porque el que está contigo no es el que está con ella. Contigo está el Dios de milagros. De verdad no hay empleo. De verdad la economía está mala, pero el Rey de Reyes tiene poder para llamar la economía y bendecir tu vida. Y en este primer encuentro, I like it, Pedro termina de trabajar para el reino. Codea a alguien y dile: trabaja para el reino. Codea a alguien y dile: trabaja para el reino. Porque cuando Jesús terminó de predicar, Pedro tira la red de nuevo. Y Pedro dice: ¿cómo voy a tirar la red si ahí no hay nada? Él dice: tú no entiendes que el que te dio que la tire. Y Pedro dice esto: en tu palabra. La economía de Dios no depende de Panamá ni de tu F. Se le va a levantar la antena. Ellos te pueden votar, pero si Dios dijo, puede que no haya nada. Porque la economía de Dios es una economía de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Permíteme. Y Pedro dice una frase vital en su primer encuentro. Dice: ahí no hay nada, pero si tú dices. Quiero ayudarlo a establecer en la economía de Dios. Stop listening to what people say. Stop listening to what the government say. Deja de estar escuchando lo que dice la gente. Deja de estar escuchando lo que dice Facebook. Deja de estar escuchando lo que dice Nito. Deja de estar escuchando lo que dice Bolota. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: a mí no me importa que ellos digan. Vuelve a negociar. Vuelve a tirar la red. Pedro le dijo: Señor, allí no hay peces, pero como tú lo dijiste, yo lo voy a... Primer principio: la economía de milagro se basa en palabra. Porque Dios, ¿cómo creó la economía? Hablando. Y creó Dios el cielo. Creó Dios, ¿cómo lo creó? Por una palabra.
Y si la palabra de Dios pudo crear todo este universo, yo vengo a decirte a ti esta tarde que Dios también puede cambiar tu circunstancia. Si Dios llamó en la tierra que no había nada, Él dijo sea la luz y la luz fue. Él dijo sea la comida y fue la comida. Y yo vengo a decirte, no me importa que tú estés pasando, confía en la palabra de Dios. Yo no me voy a mover de ahí. No puedo. Sé yo. Deja de estar escuchando Instagram. ¿Qué dice Dios? Jehová es mi pastor. Él preparará mi mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué dice Jehová? Yo soy Jireh, tu proveedor. ¿Qué dice Jehová? Los que no tienen padre se tienen que preocupar por comer y beber. ¿Qué dice Jehová? Cuando tú aprendes a hacer de tu economía. ¿Qué dice Jehová? Cuando tú aprendes a hacer de tu circunstancia. ¿Qué dice Jehová? Cuando tú aprendes de hacer de tu comida. ¿Qué dice Jehová? Cuando tú entiendas qué dice Dios. Es mi economía. Tú vas a correr a Dios como tú corres a los hombres. Y Pedro dijo, porque tú dijiste, lo voy a tirar. Él tuvo que tener fe en lo que Dios dijo. Luego de este encuentro, ¿por qué no podemos ver a Dios hacer milagros en nuestra vida? Porque no nos identificamos. Jesús muere. Cuando Jesús muere, Pedro por años había dejado de pescar. Y ahora la dependencia de Pedro, ¿en quién estaba? Él vio a Jesús multiplicar los peces, multiplicar los panes. Ahora Pedro deja su negocio y depende de Jesús para su sustento. Y ahora el que él dependía, Gan, o sea que Gan murió. Oh, cuatro alemante. Como tú no te identificas con los hombres de Dios, tú no llegas a ver la mano de Dios como ellos la vieron. Porque tú lo lees y ya, pero tú no entiendes que Pedro tenía familia. Y ahora Jesús muere y le dice al hombre que él va a regresar. Y los días están pasando. Ya no tengo mi negocio, porque me digo que ya no voy a pescar peces sino hombre. Dejé mi negocio y ahora me dejó tirado. Yo sé que algunos de ustedes a veces se sienten así. Saben que yo estaba en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, ahora me siento, pareciera que Dios te traicionó. Dejé lo que yo estaba haciendo para hacer lo que Dios quiere. Y parece que Dios me prometió, pero no me cumplió. Y yo me siento tirado. Así que Pedro se sentía tirado. Oh, porque él tenía su negocio. Y ustedes, hasta que no entiendan que esa era su forma de sustento, ahora lo dejó. Y el que le dijo que le iba a ayudar, ¿cuándo le ha pasado así con el F? Hay gente que creyó que iba a trabajar toda la vida en la misma compañía, y apenas las cosas fueron mal, botado. Yo le di toda mi vida a ellos. ¿Y qué? Pusiste tu esperanza en quien no debías. Escuchen esto. Y ahora Pedro se siente tirado. Tirado. Y él le dice lo que yo haría. Porque te dije el otro día, nadie puede servir a Dios para siempre pasando necesidad. Pedro caminó con él y Pedro estaba para abandonar. Pedro le dijo a Tomás y a Natanael: oye, yo tengo a mi mujer en mi casa y este es Jesús desde que se fue, ni por ahí. Y Pedro dice: yo voy a regresar a lo que yo sé.
Porque parece que ese que me prometió no es fiel. Y él le dice a sus amigos: ¿qué pasó? Yo voy a pecar. Y ellos nada más estaban esperando un empujoncito. Y ellos le dijeron: yo también voy contigo. Porque todos eran pescadores de carrera. Y ahora estamos pasando necesidad. Y Jesús nada de aparecer. Y Jesús nada de aparecer. Wow. Y ellos dicen: vamos a pescar. Si allá nosotros tenemos nuestro propio ingreso, acá parece que a Dios no le importa conmigo. Y cuando ellos se van a pescar, de nuevo fueron a pescar y no había. Allá no había nada. Y aún después de la muerte de Jesús, no había. ¿Cuántas veces se sienten que estoy haciendo y haciendo y parece que no sale nada? Estoy buscando y buscando y parece que no sale nada. Pero dice el Señor: en medio de esa nada es que me voy a aparecer y voy a hacer un milagro en tu economía. Y ahora dice que no había nada y de nuevo estaban haciendo el mismo trabajo, lavando la red. Yo me imagino la tristeza de ellos. Y ahora lavando la red otra vez, en medio de su necesidad. Dios no le importa. Me dijo que iba a estar conmigo. Se fue. Me está llamando el hombre de la renta. Porque a veces parece que Dios no le importa con nuestra economía. Y a veces estamos lavando la red de nuestras vidas. Feel like no money. Pareciera que Dios me trajo al mundo solo para sufrir y esperar. Y yo me imagino ahí otra vez. Pero yo me acuerdo cuando la primera vez no pescamos nada, Él apareció. Santo. Ojalá apareciera hoy de nuevo. Oh, ojalá apareciera otra vez el Señor. Yo no sé con quién estoy hablando. A veces intento y no sale nada. Y quizás tú estás como Pedro lavando la red diciendo: porque tú necesitas un milagro. Es un milagro. Porque de donde vienes en tu vida económica es de miseria, de pobreza, de necesidad. Y me parezco a mi mamá. Me parezco a mi papá. Yo siempre lo veía lavar la red y no había nada. Siempre tenía que esperar después de salir del colegio a ver si hay algo para comer y no había nada. Y ahora me parezco a ellos. Estoy lavando la red y me la paso lavando la red y me voy diciendo: ojalá se aparezca Él, ojalá que llegue Él, ojalá que llegue Él, que llegue el milagroso, que llegue el Dios de lo imposible. Ojalá se aparezca Él, que se aparezca en mi mesa, que se aparezca en mi economía, que se aparezca Él. Ojalá se aparezca Él, ojalá se aparezca Él, ojalá se aparezca Él. Stay with me, son. Y yo lavando la red, y yo siento a algunos de ustedes, el Señor me decía: algunos de ellos están lavando la red. Algunos de ellos están listos para tirar la toalla. Cuando yo entré, porque yo subí antes de que el pastor hiciera la ofrenda, el Señor me dijo: sube, que hay 2 que 3 de ellos que están lavando la red.
que están lavando la red, que no tienen una adoración, porque están lavando la red. Habrá alguien que me está entendiendo. Estoy cansado, pastor. Estoy cansado, pastor. Es que tú estás cansado de hacerlo a tu fuerza. Empieza a lavar la red y decía: ojalá se aparezca Él. Aparécete en mi vida. Entra en mi casa. Señor, necesito un milagro. Tú eres el milagroso. Tú abres camino. Empieza a lavar la red. Dile: aparécete. Aparécete. Y ellos lavaban la red. I'm coming to prophesy. Estoy en un mover de un espíritu de profecía. Y el Señor me dijo: te quiero ungir con un espíritu de profecía, porque quiero convertirte en una voz para hablar a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo sepa que ellos me importan. Y te voy a empezar a levantar en profecía. Te voy a dar profecía de la palabra, pero también te voy a dar profecía de inspiración. Y yo vengo a profetizar sobre tu vida. Tú vas a lavar la red, pero Él se te va a aparecer. Yo no sé qué tú estás pasando, pero Él se va a aparecer. My God. Watching the net. Estaba lavando la red. Me acuerdo. Dice que mientras lavaba la red, Señor Dios, ese día, la primera vez que se encontraron conmigo, me aparecí para enseñarle que me importa su economía. Cuando tú llegas a entender por qué se le aparece en un momento económico, porque la mayor revelación que hombres han tenido de Dios es el momento de necesidad. Es hermoso cuando en tu necesidad se aparece Él. Los grandes hombres que han tenido un encuentro con Dios fue en su necesidad. And I don't know what you need right now. Yo no sé qué tú necesitas ahora, pero yo vengo a decirte: Dios se te va a aparecer. Dios se te va a aparecer. Y Jesús dijo: esta vez no solo voy a hacer el milagro, sino también le voy a preparar una mesa. Porque le enseñaron que a mí no me importaba. Cuando Él los llama, dice la Biblia que Él le dice: echen. Mire, esta vez ni preguntó. La primera vez Él cuestiona, pero esta vez Pedro dice: la cosa tan color de hormiga, yo no voy a ni preguntar quién Él es. La última vez me dijeron que la tirara y yo vi el milagro. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, porque el que lo hizo una vez, porque habrá alguien que entiende lo que Dios ha hecho en tu vida una vez. Oh, Él lo puede volver a hacer. Lo que Él hizo por tu familia una vez, Él lo puede volver a hacer. Sí que le dice: tira la red. La primera vez quizás recogieron sardinas, pero esta vez dice: cuando sacaron la red, se quedan peces. Alguien que diga conmigo: grande. Si tú entendiste lo que yo voy a soltar ahora, tú mejor que te prepares a decir: grande. Si tú entiendes lo que yo voy a decir ahora, tú mejor que digas: grande. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: cuando Dios bendice en grande. Dios solo está esperando que tú te alinees con Él. Dios te quiere bendecir en grande. Yo creo que alguien está recibiendo esta palabra. No solo dijo que le dio peces, sino que le dio peces grandes. Dios es un Dios de grande. Le voy a adelantar un mensaje. Dios solo está esperando que tú te alinees con Él. Eso que tú le estabas pidiendo al Señor se está poniendo complicado, porque Pedro quería ser conocedor como pescador de peces, pero Pedro no sabía que Dios tenía algo grande para él. Hay dos que tres que me están entendiendo.
Mira, Pedro quería ser experto pescando peces, pero Dios quería darle un nombre. Dios quería que predicáramos de Él. Así que Él dijo: tú quieres que yo te dé más peces, pero Pedro, yo tengo algo más grande para ti. Por eso te tuve que los peces no vinieran. ¿Sabe por qué no te di peces? Porque tengo peces grandes. Tengo un nombre grande para ti. Déjame terminar el pensamiento. There are things that are not going right. Te dije que te voy a adelantar el mensaje. Hay cosas que no han ido bien, pero es una excusa. Él está diciendo: alíñate. Lo que tú estás pidiendo está muy chiquito. Él está diciendo: ponte en la línea con lo grande. Hay cosas que se te han complicado, pero Dios te está alineando para lo grande. Hay cosas que no están saliendo como en vez de estar cuestionando: Señor, no está saliendo nada, empieza a decirle: Señor, ¿dónde están los grandes? Y ya entiendo. Ya entiendo que lo que pasa, que no estoy sacando nada allí, porque tú tienes algo grande acá. Habrá alguien que está entendiendo a Dios. Habrá alguien que entiende por qué las cosas no te han salido como tú esperas. Es porque Dios está diciendo: quiero algo grande para ti. Dice que era grande. Grande. Y cuando lo pescan, dice que saliendo se encontraron con una barbacoa. ¿Usted sabe qué me sorprende la barbacoa? Que ella había pescado en la barbacoa. Ellos llegan y ya Jesús tenía un pescado en la barbacoa. Él le estaba diciendo algo. Digan: ¿qué cosa, pastor? Digan: ¿qué cosa, pastor? Yo soy proveedor. ¿Por qué te volviste atrás? Yo no me voy a olvidar de ti. Yo soy fiel. Ay. Tú no tenías que regresar allá. Yo no me había olvidado de ti. Yo vengo a decirle a alguien. Él le estaba diciendo: yo no necesito tu mano para bendecirte. Yo soy un Dios de milagro. Oh, y ellos salen. And they find a barbecue. I like that. Sé que se encontraron una brasa. Dios le dio: hoy le voy a hacer pescado a la brasa, para que se acuerden que yo soy fiel. Que tú no tienes por qué volver a confiar en ellos. Yo soy fiel. Y regresaste a confiar en el hombre. Tiraste la red y no hubo nada. Pero yo soy un Dios de misericordia, que te voy a enseñar otra vez que conmigo te va mejor, que con mi economía te va mejor, que a mi lado te va mejor. Yo he venido a enseñarte que a mí me importan tus hijos, que a mí me importa tu economía. Y salieron. I like this. Voy a aterrizar. Vieron la brasa y ellos no pusieron el pescado ahí. Porque para bendecirte, Dios no necesita a nadie. Y le digo: siéntense a comer. Pedro, ¿por qué regresaste para atrás? Señor, a mí no me enseñaron que te importaba mi economía. ¿No te acuerdas la primera vez que te aparecí? Tú no tenías problema económico y me aparecí o no. ¿Por qué me aparecí en medio de un problema económico? Porque quería demostrarte: hija, me importa tu necesidad. ¿Y por qué Dios quiere que tú entiendas que a Él le importa tu necesidad? Porque Él tiene un milagro para tu vida. Pero Él no puede hacerlo hasta que tú entiendas que Él hace milagros económicos.
Stay with me. Dice, cuando arrastran la red, dice que la red sostuvo los peces. No solo fue un milagro de peces, ¿están listos? Porque cuando Dios te bendice, Él prepara todo para que no se pierda nada. Y yo vengo a decirte que si Dios te tiene esperando, es porque está preparando tu red. Porque Dios está determinado que todo lo que Él ha diseñado para tu vida, ay, 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 alguien que entienda, que diga, nada se va a perder, nada se va a perder, nada se va. Quiero hablarte, oh, Shekwa, lewa, 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 shererererere, na, 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 na. Cuando tú estudias las redes, todo material físico tiene una capacidad de resistencia. Y las redes tenían una capacidad de cargar algún peso, pero no el peso de los peces que estaban. Pero Dios permite que sean más peces de lo que la red podía soportar. Porque Dios es un Dios. Cuando Él te bendice, Él se asegura que no se pierda nada. Cuando Él te bendice, Él se asegura de los pequeños detalles. Maestro, no creas que Dios se olvidó. Él está con los pequeños detalles, porque los pequeños detalles son importantes para que nada de lo que Él te dé se pueda perder. Dios se está preparando porque Él quiere asegurarse que lo que Él te va a dar. Ponte de pie. Ponte de pie. Sigue esperando. Sigue esperando. Y Él me dijo, enfatiza esta parte. Wow. Enfatiza esta parte. Dios no solo bendice, sino que mantiene.